nueva edición de La Rosca. En esta oportunidad vamos a entrevistar al exintendente de la ciudad de Enrique Lesac, pero antes, los auspiciantes y enseguida volvemos. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Desde la Subsecretaría de Planificación y Gestión queremos contarte que si tenés pensado construir, ampliar o refaccionar tu propiedad, puedes acercarte a nuestras oficinas de obras particulares y electromecánica. Si sos vecina, vecino o profesional, vas a poder obtener toda la información que necesites. Podés enviarnos un mail a nuestro correo oficial obrasparticulares@berizo.gov.ar o llamar al 464-5067 interno 14. Ante cualquier consulta te esperamos acá en Avenida Montevideo y 8, primer piso, de 8 a 14 horas.
Muy bien, estamos en La Rosca y ya le damos la bienvenida al exintendente Enrique Lexac. Gracias por estar, Quique. No, por favor. Bueno, en estas últimas semanas ha sido también blanco de noticias por una causa que, bueno, ha caído en tu persona, peculado y estafa. Si nos podés explicar, bueno, el proceso y en qué consiste esta denuncia sorpresiva. No, esto tiene que ver con... Hay que remontarse en el tiempo. No es durante mi gestión que empieza, sino que es el litigio sobre un terreno que estaba en el ramal G3, sería del Ferrocarril Belgrano, que está en la 122 bis, que va desde 60 a 61, de 60 a 61 para el lado de 80, de unos terrenos que estaban ocupados por mucha gente, primero con trabajadores ferrocarril, que trabajaban en el ferrocarril, y después por gente que por distintos motivos tomó un pedacito de tierra y se fue haciendo la casa, que no tiene que ver con 60 para el lado del dique. La mayoría eran trabajadores de ferrocarril y alguna otra persona que por algún motivo se quedó viviendo en ese lugar. Cuando nosotros en el año 97, 90 y pico empezamos a generar la posibilidad de que eso se regularice definitivamente. En el año 87 Armendáriz, el último día de su gobierno, le pasa a Berisso las tierras del Ferrocarril General Belgrano, con un cargo que tenía con una obligación, que tenía que dejar unos terrenos para una cooperativa de los trabajadores compañeros de propulsora, que no tenían vivienda, que necesitaban tener terrenos más económicos para poder construir una casa. Y la empresa esa, la cooperativa Copercider, yo era concejal en esa época, mirá, año estamos hablando, del año 86, 80 y pico. Y estaba piloteando todo ese proyecto el arquitecto Santa María, una persona con mucho empuje, con muchas ganas. Apoyamos del Consejo Liberante, yo era presidente de la Comisión de Obras Públicas, mirá el tiempo que estamos hablando. Y se logró que las tierras vengan a Berisso. La cooperativa, después, bueno, vos sabés el estrago que hizo el menemismo con los despidos masivos de gente, la cooperativa se disolvió, muchos trabajadores perdieron el trabajo, no pudieron lograr su objetivo, y menos comprar un terreno y hacer una casa. En el año 95, bueno, cuando Néstor asume de intendente, desde la Dirección de Planeamiento, Stangati, conjuntamente con Juanjo Delegado, yo era secretario de Gobierno y algunos equipos nuestros que estaban trabajando, nos sentamos a charlar con Néstor y le planteamos la necesidad que había de regularizar esa situación. Él entendió inmediatamente, sabiendo que estaban los terrenos y todo, nos pusimos a trabajar y se hicieron los relevamientos, encuesta social, todo lo que tenía que ver con más de 40 viviendas, más o menos 40, de 60 para allá, 40 viviendas, 40 y pico. También se le vendió a los empresarios y comerciantes importantes que estaban sobre 122 hasta 80, que tenían por el fondo, tenían camiones, carga y descarga, o tenían depósito, o lo habían alambrado, le habían puesto los árboles, todo estaba prolijo, entonces también tenían derecho. Pero todo, ¿por qué era esto? A veces cuando uno escucha dice que se había atentado contra el municipio, es lo siguiente: casi todos ellos tenían derecho sobre la tierra por posesión veinteañal o por usucapión. Más de 20 años ya estaban viviendo ahí. Entonces, si nos hacían juicio los abogados de ellos, nos ganaban el juicio y el municipio le tenía que pagar honorario a todos, absolutamente a todos, por cada una de las parcelas. En consecuencia decidimos venderlo. No a un precio exorbitante, un promedio, ni siquiera fue una cosa que decidíamos nosotros. El Banco Municipal y el Banco Provincia, contratados a ese efecto, nos dieron un número promedio de a cuánto se podían vender esos terrenos. Algunos tenían casa, otros no tenían un ranchito, otros tenían una casita. Se corre la bola y empieza la gente a festejar ya con antelación, y lo que significaba el trabajo de campo, ir a hacer las medidas, la encuesta social, bueno, todo, la composición familiar, absolutamente todo, para declarar interés municipal la venta y todo eso. Sobre 61 había un terreno de 8 metros más o menos y largo, un poquito largo, donde estaba en litigio entre Cadeo, que había un hombre, el señor Cadeo, y el vecino de al lado, D'Angelo. Atrás vivía Cadeo y adelante D'Angelo se habían puesto de acuerdo, no sé cómo eso, no tengo ni idea yo. Hacía quintas. En el año 97 Cadeo presenta una nota, seguramente denunciando a
a D'Angelo, que estaba construyendo ahí, haciendo una casita una parecita había de 6x5. No había ni llegado el encadenado, nada. Y pide en la nota que le vendamos la tierra. Le dirige al intendente, a Néstor, que le venda la tierra. Que ellos eran los que vivían y que ellos querían la tierra, y no D'Angelo, que era irascible, que cada vez que querían hablar con él por el tema del terreno, decía que con una escopeta, lo sacaba con una escopeta. Bueno, un tema de una pelea vecinal, pero muy, muy particular, porque eran vecinos de toda la vida. Uno quería la parte de adelante y el otro quería todo o la parte de atrás. Falleció ese hombre, entonces Cadeo pide la compra de todo. Cadeo pide la compra de todo, nosotros decidimos vendérselo a Cadeo. En esa época, te hablo del 97, sí, yo era secretario de gobierno, estaba en el planeamiento de Stangatti, bueno, firma Néstor. En la casa de Saíno se hizo la venta. Una venta linda con todos los vecinos, todos participaron. El asunto es que en ese terreno, el terreno se vendió a 10.000 pesos en cuotas de 90 pesos por mes, una cosa así. Pero un valor simbólico. Primero, no pagábamos abogados para el tema de honorarios, y segundo, ya correspondía empezar a pagar como titular al alumbrado barrio de limpieza. Entonces el municipio de última terminaba haciendo negocio. Es decir, más allá de que no paguen, pero es una deuda, es un cargo que hay sobre ese terreno, esa parcela. Y bueno, empezó un litigio entre los dos vecinos ahí, entre ellos, que termina cuando, es más, en el año 98, nosotros a Cadeo, que no tenía para comer, no tenía donde vivir, estaba solo, tenía un ranchito ahí atrás, muy mal enlazado, parecía, andaba por la calle buscando bolsas de comida y todo eso, estaba muy mal. El delegado que lo conocía, con otro más, una concejal de allá, Manuel, y que lo ayudaba, le sacamos una designación para, estando Néstor en el intendente, le sacamos una designación en el año 98 como recolector de no habituales. No que tenía que correr, tenía algunos problemas psicológicos el chico, no era para correr como los recolectores normales que van ligero, sino para juntar ramas, los de no habituales. En el 2001, eso fue en el 98, en el 2001 desaparece, no está, abandona el trabajo, se anula el contrato, se lo echa porque por abandono de trabajo no estaba, y la casa tampoco estaba. En la casa empezó a entrar gente, te lo denunciaban los vecinos. El primero que recibe las denuncias ya en el año 2000 y pico fue Micarelli, siendo secretario de gobierno nuestro, que lo habíamos puesto, joven que recién con toda la expectativa asumía, como todos nosotros con ganas de hacer. Yo asumí el 11 de diciembre y la expectativa, bueno, era pagar sueldo y aguinaldo y muchas de las cosas que teníamos pensadas que se podían hacer, empezar a desarrollarlas, planificarlas, tenerlas para cuando alguien nos llame, nos diga qué piensan o qué quieren hacer en Berisso, y bueno, lo teníamos, ¿no? Empieza una denuncia del terreno que lo ocupaba gente. La vez que íbamos a la parrilla de Tato, 122 y 61 a comer, nos decía el mismo dueño que ahí había gente que cobraba peaje, había problemas con ese terreno. No estaba Cadeo. Entonces, estuvo Micarelli ahí durante esa gestión, después viene Celi, el vecino, eran conocidos, el vecino que había querido en su momento comprar el terreno también, la parte, se le da la custodia para que no entre nadie. Por un alambrado de 8 metros, una puertita y 8 metros de alambre, y lo arregla un poco para cortar el pasto y eso, porque era un asco, y ya prohibió que alguien entrara a ese lugar. Después de 2 años más o menos, se le da la tenencia, que lo custodia, que lo tenga, pide la compra del terreno. No había nadie, y es más, el anterior no había pagado las cuotas, no había hecho ninguna mejora y no estaba viviendo en el lugar. Entonces se le da al señor D'Angelo, se hace un boleto de compra y venta. Y luego en el 2008 ya se hace la escritura del terreno. O sea, un tema muy largo, te estoy nombrando del año 90 y pico ya, del litigio de ese terreno, y se consolida de esta manera. No porque se lo hayamos querido sacar a Cadeo, absolutamente para nada, sino que no estaba y generaba problemas, y lo que nosotros queríamos era resolver todo eso que habíamos empezado hace muchísimos años y que se terminara, porque estaba terminado. El 99% de la venta de todos esos terrenos no tuvieron ningún inconveniente. Solo por el litigio que hubo de la posesión. Es más, de uno se da cuenta después, ese terreno tenía que haber sido para los dos. El de adelante se quedaba con la quinta y construía, que después empezó a construir, y el de atrás se quedaba viviendo, ¿viste? Así que me parecía que era una salida. Tal es así que, bueno, Celi, que lo reemplaza a Micarelli en el 2005, es el que trabaja en todo lo legal.
Entonces, cuando ponen el manto de sospecha todo eso, digo, 3 secretarios, después termina Guillermo y Giacomo con nosotros. La Dirección de Asuntos Jurídicos, con una directora de 40 y pico de años de antigüedad en el municipio, el Consejo Deliberante, Casa de Tierra. Cuando ve los expedientes, todas las actuaciones que se hacen en esos lugares, es para que lleguen al municipio, viene el expediente así gordo, y le llegan al intendente decisiones y soluciones a algunos temas. Eso pasó así. Cuando termina este muchacho en el 2013, más o menos, por ahí 2012-2013, aparece en mi despacho la señora Rosa Bru con Cadeo. Una sorpresa para mí porque no lo tenía registrado, ni que estaba, ni que no estaba en otra cosa. Yo tenía, en el 2001 y yo tenía otro mundo, digo, en la gestión nuestra había otras cosas. Si hicimos 2.000 viviendas, entre terrenos, vivienda y demás, no estabas pensando en ese terreno. Y si te dedicabas a hacer cosas importantes que te llevaban todo el día, como que si el Hospital de la Carne no es un día para recuperarlo y hacerlo en la universidad ahí adentro. O vivienda, o terreno, o cosa, o comprar, dejamos 800 terrenos que hoy están trabajando para nomenclarlos, para poder atender a la gente que se inunda en lugares más difíciles. 800 terrenos compramos. Mirá que va a estar peleando o va a tener interés algo sobre un terreno de esa característica, que estaba en litigio entre dos. Entonces, lo nombramos de vuelta en el 2013. Me viene a pedir que estaba mal, que esto, que lo otro. Juanjo era secretario, en ese momento estaba secretario de Obras Públicas todavía. Bueno, lo nombramos como, lo volvemos a reponer en el lugar. Y al poco tiempo, para esto en el 2013 había iniciado un juicio ante la Fiscalía. Y lo que está comprobado que en el 2016, la Fiscalía, que acá tengo la documentación que corresponde, el Poder Judicial, el fiscal general y el ayudante fiscal, o el ayudante fiscal, sí, que estaban ahí, no sé, el secretario fiscal, no sé los términos, deciden que ante la denuncia que se había iniciado por parte de Cadeo, que sé que hay gente atrás de Cadeo, no es Cadeo, es más, él a mí me apreciaba, a nosotros nos apreciaba, le habíamos ayudado en todo. Rubén Vicente, en un momento determinado, cuando nos enteramos que volvió, le dimos una mano con el tema de la casita y todo eso. Bueno, sobreseimiento, directamente desestima la denuncia. En el 2016, la Fiscalía desestima la denuncia que había contra nosotros, contra el Estado municipal. Otra vez presentan la denuncia de nuevo. Ya para esto le habíamos arreglado la casita en el fondo a él, Rubén Vicente, secretario de Obras Públicas. Le terminamos la cocinita, el bañito y una piecita. Le dotamos de colchones, frazada, todo lo que le hacía falta para vivir y lo nombramos de nuevo municipio. Entonces nos hace esa denuncia, que quería recuperar el terreno. Se presenta en la Dirección de Ingresos Públicos, cada tanto a los que tienen deudas con el municipio por distintos motivos, se los invita a regularizar la situación. Nunca se hizo un juicio, ni nunca se hizo un juicio por deuda, ni por tasas, ni por nada, nunca se inició un juicio. Siempre se lo invita a regularizar la situación. Se lo invita a él porque a él no le había llegado con el 2008, el terreno se había vendido, se había quitado, se había vendido, se había escriturado a nombre de la otra persona, de D'Angelo. Viene y paga 3 cuotas y pide que... ¿La posesión del terreno? No, nos inicia a nosotros que lo habíamos... que había sido un negocio. Y la verdadera síntesis de esto es que el Estado jugó con el más poderoso, porque D'Angelo era una persona que económicamente estaba mejor, que tenía quinta, que vendía verdura, que tenía la quinta de al lado, que estaba bien, que el hijo se había ido a Italia, como mucho en el 2001, a ver cómo le iba. Esas cosas yo no lo conocía. Y con Guillermo y Giacomo, cuando aparece D'Angelo con Rosa Bru, que le dimos de vuelta al trabajo y le arreglamos la casita, hablamos con D'Angelo, Guillermo y Giacomo, mira, 3 secretarios de gobierno pasaron por este conflicto, y el fondo de la casa de él se lo dejó vivir, porque no tenía sentido. De adelante empezó a construir, hizo 6 departamentitos, creo que 6, porque es para arriba, tiene 8 metros, dejando una puerta de 1 metro, si tiene 8 y pico el terreno, queda un terrenito de 8 metros por largo. Había un galpón en el fondo, donde estaban las palancas de maniobra de los ferrocarriles, y ahí tenía una casucha, muy mal el chico. Bueno, y de repente en el 2016 se inicia, yo ya no era intendente, y se inicia un juicio donde dice peculado. Cuando vamos al juicio ahora, estos días que me citaron, que yo mucho tiempo no supe que tenía un juicio, porque en el otro... Pero lo raro acá es que no es juicio al municipio, es juicio hacia tu persona, hacia la figura del ex intendente. Es imposible hacer un juicio de una persona creyendo que vos tomás una decisión. Vos lo que acompañás es una decisión del Estado. Es decir, en esta decisión de la anulación del boleto, la sesión, está el Consejo Deliberante, está Casa de Tierra, está la Dirección de Asuntos Jurídicos, está Planeamiento,
está la Secretaría de Gobierno completa, con todos sus organismos para producir los actos administrativos que corresponden para una cosa o para otra cosa, o para ceder o dar o lo que sea, o para exigir retribución y todo ese tipo de cosas. ¿Peculado y estafa existe? El peculado, la denuncia que me hacen es peculado, lo que da una sospecha de como que hubo algo de por medio, que hubo plata o alguna cosa de esa. Cuando ellos me dicen, ¿y por qué algo atrás hubo? ¿Qué es el algo? Denúnciemelo, dígame cuál es el algo atrás, ¿quién piensa que hizo algo? Yo de mi secretario no desconfío de nadie, ni siquiera lo de gobierno, ni siquiera lo de economía, que también acompañaban, ni de Tati Benítez, ni de Rubén Fernández, ni de Raúl Díaz, ni de Guillermo, ni de Juani, ni del Tano Celi, ni la directora de Asuntos Jurídicos, ni el Consejo Liberante. No estoy dudando de nadie de ello que haya hecho algo que me haya involucrado. Yo creo que es otra cosa. El tema de peculado, como bien lo decís vos, el fiscal que tiene la obligación de acusarme ante una denuncia es el primero que pide desestimar la acusación por peculado. Y acompaña a los abogados que son defensores del que me hace la denuncia, de Cadeo. Ellos acompañan esa decisión del fiscal. No hay peculado acá, no se pudo comprobar. Y entonces, ¿cuál es la historia? Porque el que construyó adelante, después lo saca en el Mundo de Berizo, una nota diciendo, vendo tierra, vendo departamento, así, le faltan las puertas, la ventana, todo. En $150.000, una cosa así era el valor. Entonces dicen que si nosotros se lo vendimos a un precio irrisorio, cuando el valor era ese, el valor con la construcción. El terreno tenía un valor que fue el que se lo vendimos absolutamente a todos iguales, bien, inclusive a Cadeo. Y el juicio igual todavía continúa, ¿no? El juicio estás esperando la sentencia. Vamos por la solución. Se desestimó el peculado, pero continúa la estafa. No es estafa, es como que es el debaratamiento de instrumento público, que es como que nosotros le sacamos, anulamos el boleto de compra y venta. ¿Cómo va a haber estafa si ellos están defendiendo a Cadeo? Cadeo no había pagado las cuotas. Va y pide pagar 3 cuotas y dice que tenía derecho a hacer a recuperar la tierra. Ya estaba escriturada desde el 2008 a la otra persona que la había custodiado, la había tenido, hizo el boleto de compra y venta. Pasó muchos años y nunca hubo una denuncia. En el 2013 y está en la justicia la sentencia del 2016 que la justicia absuelve, en este caso al municipio, porque si había algo era el municipio, ¿no? Yo no fui a hablar con alguien para hacer tal cosa. Todos los actos administrativos tienen que ver con el Estado. Como vos firmás todo pasa por el intendente, el decreto del intendente acompañado de los secretarios, en este caso de Economía o de Gobierno, pero la cabeza es del intendente. La denuncia cayó a vos. Claro, la denuncia es a mí. Dijiste que esperás la absolución. Total, como pasó anteriormente. Mientras tanto, alguien aprovechó, porque algunas cosas, no sé realmente el motivo, ¿viste? Bueno, eso es lo que me sorprende a mí también. Yo sé cuál es el motivo. Hay un motivo atrás oscuro. Hay un motivo oscuro atrás. No, ¿qué carpetazo? No, hay otro motivo. Es mucho más sencillo. No lo voy a decir hasta después cuando salga sobreseído de esto, y si no, lo apelaremos de nuevo, porque por ahí nos faltó aportar alguna prueba, nos faltó alguna cosa que nos pasamos, que no nos dimos cuenta, porque de repente no enteramos de que teníamos el juicio. Si ya con el 2016 estamos sobreseídos. Después aparece otro juicio más, hay una fiscalía donde pasa otra, no sé bien cómo es estos temas. Pero yo sé que en el medio hubo algo que tenía que ver con algo que lo voy a decir, concretamente lo voy a decir cuando hagamos una conferencia de prensa después de la sentencia. De la sentencia, la absolución. Porque si sentencia lo vamos a pelear, y si la absolución, de una conferencia de prensa. Y en esa respuesta. Con mi secretario, porque hay un secretario. ¿Se imagina que te están pidiendo plata? Queda en vos lo dijiste. Para no seguir el juicio, iniciar el otro. Puede ser. Habría que ver eso, faltan pocos días cuando nos enteremos de esta solución, sí. Bien, ¿no sospechás de alguna tesis y maneje político? No, económico es el tema. Económico. Nada más que económico. Y la justicia tiene que actuar en función de lo que le presentan. Y miran, por eso me absuelven inmediatamente con el tema de peculado, no me encontraron nada. Y ahora van a revisar un poco más el tema de por qué desbaratamiento de instrumento público. Y ellos dicen que hay un perjuicio en el municipio porque se vende a tanta plata la construcción y se lo vendimos barato. Se vendió barato porque la ordenanza decía ese precio, era el último terreno, a Cadeo se le vendió en ese precio, a D'Angelo se le vendió en ese precio, y cuando Cadeo vino a querer comprarlo de vuelta también quiso pagarlo a ese precio. Es decir, viste, no entendés bien cómo son las cosas, pero bueno, aparecen.
La justicia es lenta, está tranquila, llega un papel, llega otro, llega una cosa, llaman a un testigo, llaman a otro. Esto es lo que te estoy diciendo, es la verdad. Acá tengo la absolución del 2016. ¿Por qué arrancó otra denuncia de nuevo? En el medio pasaron cosas. Sé que hubo algunas cositas, pero que yo no pienso darle bolilla, porque no tengo de por qué ni tener vergüenza y confío en el equipo. Ninguno de mis secretarios, ninguno de los muchachos, nadie, absolutamente nadie, vino a ver por esto. Es más, la situación se plantea ante el reclamo de vecinos que se lo hacen a Mincarelli en el 2003. Después en el 2005 lo sigue Celi. Y después que se va Celi lo sigue Guillermo y Giacomo, pero para bien, para solucionar el problema Gadeo, no para perjudicarlo. Estamos hablando con Enrique Lesac. Pausa y enseguida volvemos. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Desde la Subsecretaría de Planificación y Gestión queremos contarte
que si tenés pensado construir, ampliar o refaccionar tu propiedad, puedes acercarte a nuestras oficinas de obras particulares y electromecánica. Si sos vecina, vecino o profesional, vas a poder obtener toda la información que necesites. Podés enviarnos un mail a nuestro correo oficial obrasparticulares@berizo.gov.ar o llamar al 464-5067 interno 14. Ante cualquier consulta te esperamos acá en Avenida Montevideo I8, primer piso, de 8 a 14 horas. Segundo bloque de La Rosca y continuamos hablando con el ex intendente Enrique Lesac. Ahora que te tengo y te aprovecho también la oportunidad, hace rato que no podemos hablar. Porque no me buscás. A ver, Estoy en casa, ahí en el barrio obrero, es cierto. recuerdo la última vez que fuiste noticia también del ámbito político porque la Cámpora de Berizo te invitó a un acto recordando a Cristina, ¿no? Néstor. A lo que fue Aniversario de Néstor. el aniversario de Néstor, pero todo el kirchnerismo, ¿no? Todo lo que comprendió el gobierno del kirchnerismo. Pero se armó también un ida y vuelta político dentro del peronismo local. ¿A vos cómo te cayó? Ni me fue ni nada, ni me va ni me viene. Si un compañero te invita a hacer un homenaje en una charla, porque fui protagonista, porque estuve con él, porque fui a la casa a Olivos a caminar, porque hablamos concretamente de lo que era el terraplén, lo que significaba la recuperación del puerto y un montón de cosas, fue con Néstor Kirchner y Cristina. ¿Cómo no había un recordatorio de la muerte de Néstor? Entonces lo hicieron, fui, había otros compañeros también, y hablé de mi experiencia con eso. No significa nada para mí. Los que les molesta a los que no quieren hacer nada, ni que los nombren para no hacer ruido ni no hacer nada y pasar desapercibido en alguna organización. ¿Viste lo que hace el otro? ¿Viste lo que hace aquel? Yo ya tengo 70 años, no tengo que pedir permiso a nadie para hacer lo que tenga ganas, ni para charlar con compañeros, ni para hablar con el que alguna vez fuimos adversarios y todo ese tipo de cosas, salvo los que hacen daño, ¿viste? Juegan a la política haciendo daño. Y está lleno de esos, ¿eh? Y la política hoy, no digo peronismo solo, la política está en una etapa como de inquisición, ver qué hace el otro para ver si eso va en contra del que me llena el bolsillo con el sueldo. No hablo, yo no me voy a escuchar nunca bajarle la caña a nadie por porquería ni por nada de eso, porque yo la sufrí bastante, todas esas cosas, ¿no? Me da bronca, cada vez que voy a estación de servicio de la Mitre tengo que pagar, decían que era mía. El señor paga con tarjeta o efectivo. Bueno, esas cosas que pasan, a Néstor le pasó lo mismo. Sí, cada intendente tiene su estación de servicio, de Vela también. La de la sí, bueno. Son cosas así. Podés discutir otras cosas, qué hicieron mal o qué se hizo bien, cuáles son los cuestionamientos que podés hacer a la dirección que vos le imprimís al municipio, o sea, dónde vas, qué no hacés, dónde te parás, qué relaciones tenés, cuáles las buscás, con quién no querés tener relación, pero estás obligado a hacerlo, tenés que ir a exigir lo que nos sacaron. Porque si Berizo está lastimado, profundamente quedó lastimado, ese fue en la época del neoliberalismo aplicado con Menem y Cavallo, que dejó a miles de compañeros en la calle. Los hijos de esos YPFianos nos pudieron traer YPF, los de Propulsora, los de Petroquímica, los de Gas del Estado. Mis amigos de ferrocarriles que vivían en el barrio. Antes se pensaba que el hijo, si se preparaba, estudiaba, se iba acomodando, podía entrar en su lugar a una empresa de estas características. Pero cuando de 10.000 a 11.000 en Astillero pasaron a 600, en YPF pasó lo mismo, en Propulsora lo mismo, Petroquímica, Gas del Estado, eso arrastró a muchas empresas chiquitas que armaban logística para ello. Ya no estaba la oportunidad de que la ciudad siga siendo productiva sobre esas empresas y que haya cada vez menos trabajo, cada vez menos chicos pueden ingresar, en la familia quedó uno solo, a veces quedó hasta el padre echado y todos los demás pibes. Terminaron muchos siendo taxistas y alguna otra cosa. Entonces vos estás obligado. Entonces estos temas son menores para mí, decirte con quién estás, con quién no estás, pero recontra menores. Pero bueno, si a alguno le molesta, el problema de ellos, que deje la política, porque le está haciendo mal, porque si va a estar viendo cucos por todos lados, yo no soy cuco porque no soy candidato a nada. Y además muchos de ellos tendrían que estar agradecidos con nuestra agrupación y organización política. Muchos, a veces de lo que se dicen oficialistas, que le hacen mal a la organización cuando están con esa historieta de perseguir o transformarse en sabueso de a ver qué hacen para ver qué pretenden más adelante. Y te consulto de tu experiencia y me dejaste algo que resonando. Esto de Inquisición que hablas, ¿en estos momentos el peronismo está así? ¿Lo ves así de tu experiencia? Yo creo que hay
Hay temas, deberíamos, cuando uno dice hacerse cargo, bueno, yo no creo que haya, no se sacaron derechos ni siquiera con el gobierno de Alberto, no se sacaron derechos, no se hayan hecho más cosas de las que pensábamos, que veíamos que podía haber una oportunidad, está bien, pero no se sacaron derechos. La economía funciona mal porque la desestabilizaron los agiotistas económicos, si querés, que hoy están gobernando, porque está tranquilo todo planchado, porque están muy pendientes de lo que hacen para ellos mismos, para sus organizaciones políticas, económicas que lo pusieron en esos lugares. Discutir con algunos, pues digo, yo cuando lo veo a Rukauf en la posición que se pone, cuando lo veo a Sim, que fue ministro de Salud, cuando lo veo a qué sé yo, a Toma, ellos estuvieron gobernando. Entonces, uno dice, cuando estuvieron gobernando, gobernaron para la gente, porque la gente los vota con una expectativa determinada. Lopetegui fue funcionario de Felipe Solá, era el ministro de la producción. ¿Trabajaba para la producción de la provincia de Buenos Aires? ¿O ya tenías puestos los ojos en ver? ¿O era un quinta columna que venía a sabotear el gobierno para después ser funcionario de alto rango como fue con el gobierno de Macri? Sí, porque tuvimos mucho, ¿eh? El propio Lustó era el hombre que fue ministro de Economía de la provincia. ¿Qué tanto vos lo apoyaste? No lo apoyaba. Yo no es que apoyaba a Scioli. Yo sí apoyaba a Scioli porque era el candidato, pero a Scioli a nosotros nos dio cosas que impensadas. Nos ayudó muchísimo, Daniel, en un montón de cosas. Ahora, yo estoy sorprendido. Entonces, siempre fueron así, pero cada vez que le íbamos a reclamar algo o exigirle algo a Scioli, el puerto fue una gestión nuestra, del gremio, de la región y de Scioli, que decía. ¿No te sorprende con fe? Totalmente. La libertad avanza, dice. Totalmente. La libertad del espacio político al que ellos pertenecen, que es que son los que tienen plata. Todos los impuestos que están liberando es para ellos, no para la gente. A la gente no le modifica la dolarización, así necesita pesos para comprar la comida todos los días. Y no la pueden comprar. No pueden comprar. Entonces me extraña que este nivel de belicosidad, así de virulencia, haya entre dos espacios tan importantes como es lo de Cristina, que hay gente que está enamorado y piensa que Cristina, yo sigo pensando que fue el producto más importante después de Perón, con Néstor Kirchner, de los mejores discípulos de que ha llevado la doctrina peronista adelante. Néstor y después Cristina, porque no sacó derechos, dio más derechos y fue difícil sostenerlos. Esos derechos había que sacarle, para llevarlos adelante, a muchos de esos derechos había que sacarle plata a los más ricos. Y esta es la verdad, no hay otra forma. ¿Al qué le va a sacar al pobre? ¿Le vas a bajar los sueldos como le hizo la Burri en el gobierno de la Rúa? Lo que hacen ahora, desfinanciar, sacarle a la educación, sacarle a la salud. La Vidal no dijo, no voy a invertir en hospitales, no voy a inaugurar hospitales. La salud para ellos es privada, yo puedo pagar cualquier privada. Creo que debería armarse algunos cabildos abiertos de discusión política que no tenga que ver solamente el partido, ni las agrupaciones, ni cuando te juntás para ver qué hace el otro, para ver cómo lo pulsás y poner un carguito. Debería haber algunos cabildos abiertos en la discusión peronista para que intervengan todos, ¿no? Hacer los diagnósticos primero y ver cómo lo lleva. Ninguna agrupación, ninguna organización tiene la cantidad de gente suficiente como para llevar adelante una gestión con la virulencia que se necesita para exigir lo que a Berizzo le quitaron, ¿no? Que es el trabajo, la posibilidad de tasas. Entonces, si vos estás ahí en el medio de toda esa situación especulando con que le vaya mal a alguien para ver si te subís vos, te vas a subir a un camión sin ruedas, te vas a subir a algo que no existe, que no tiene luz, que no puede funcionar. Entonces, a Berizzo hay que recuperarlo, pero desde esto, ¿no? Desde el concepto de unidad de verdad, pero no unidad de la unidad para la lista, armar la lista, no, una unidad de concepto, ¿qué es lo que nos está faltando para volver a ser una ciudad y estar en el mapa? El puerto. No hay otra cosa que a nosotros nos pueda poner en el mapa nuevamente. Nos hicimos conocidos, recibimos a miles de personas inmigrantes por el puerto, y cuando el puerto cerró desaparecimos como ciudad. Se desapareció la cooperativa, desapareció la landería, desaparecieron las empresas. Otro golpe mortal fue el liberalismo aplicado a la expulsión y privatizaciones de las empresas del Estado. Ante que pase eso, me parece que cuando se hizo el Ensenadazo, del cual participé también, donde estaban todos los empresarios, los trabajadores y la gente de Astillero y de todos lados, fue tarde, ya había pasado eso. Hay que empezar antes que pase. Si llega a ganar, que no va a pasar, no debemos dejar que pase. Llegar a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, Astillero el primero que lo cierran. Y lo están diciendo. ¿Qué va a hacer la gente? Porque que se anoten los que de Astillero votan
o que votan a Milei para ser los primeros voluntarios en irse, que queden los que no quieren, porque lo van a cerrar. Lo dice Esper, un candidato de ello puro. Dice, ¿qué están diciendo? No tiene que haber Estado. El Estado no tiene que controlar nada. Ni hasta los prácticos quieren pagarle los sueldos buenos que tienen, con el riesgo que significa, que son los que entran y sacan los buques por el canal, lo peligroso que es con la sudestada, los embancamientos y demás. Dijiste de que ninguna agrupación en Berisso tiene la fuerza necesaria como para llevar la ciudad adelante. O sea, interpreto que... No, la fuerza no. ¿A Cagliari te estás haciendo crítica a Cagliari? No, ¿estás llevando adelante la ciudad? Lo que estoy diciendo, puedes llevar la ciudad bien. Lo que estoy viendo es que hay muchos grupos políticos que están fuera del espacio de Gagliardi. Sí. Muchos que no sienten la conducción de Gagliardi y no sienten al partido ir. Entonces, lo que estoy diciendo es que ninguna de esas agrupaciones que tienen ganas de estar en ese lugar, está en condición de tener la gente suficiente, con el nivel intelectual, la capacidad y las ganas y la fortaleza, para llevar un proyecto adelante. El proyecto adelante no es lo que vos quieras hacer acá, que decir voy a hacer una plaza, voy a hacer esto. Es cómo te ven afuera, qué fuerza vos tenés para ir ante el gobierno provincial y nacional o las legislaturas, qué tenés atrás para que te den bolilla en los reclamos que vos hacés, merecido para tu gente. Porque estamos postergados, volvimos a estar postergados. ¿Y cómo ves la gestión de Fabián Cagliardi? ¿Cómo está pasando? Una ciudad que no tiene los recursos que tiene que tener, está esperando siempre que te ayuden. Cuando te cortan los recursos del gobierno nacional, no hace obra importante. Imagínate en este gobierno con el tema del agua en la sudestada. El agua la tendríamos todos los días en la calle Montevideo. Y con el terraplén, esto fue una inversión, no fue un gasto. Hacer vivienda era una inversión, no gasto. El puerto era una inversión de 400 millones de dólares que le hicieron los privados para devolver, y con el apoyo. El hospital de la carne lo recuperamos gratis nos lo quedamos por una estrategia del doctor Rillaco y la doctora Hernández de jurídico. Se lo entregaron a la facultad. Y se lo entregamos a la Universidad Nacional de La Plata gratis y conseguimos 10 millones de dólares que nos dio debido con Julio Alac, que era ministro de Justicia, y Pereira, que era el presidente de la FAN. Fuimos juntos a ese lugar donde nos cedieron 10 millones de dólares que fueron a la universidad para poner en valor todo el edificio del frigorífico. No te olvides que tenía 8 o 10 ascensores, sistema eléctrico, no había nada, no había que hacerlo todo nuevo. Y gastaron más plata. Y te pregunto cómo intentaste. Y hoy estoy orgulloso de pasar y ver Universidad Nacional de La Plata, en lo que era un posible Warner, que siempre amenazaban los micros y habían venido a tomarlo para vivir ahí adentro. Y hoy está la Universidad Nacional de La Plata, para que chicos en bicicleta vayan, enfermería profesional. Nutricionismo, que tenías que ir a Capital Federal a estudiarlo. Hoy la Universidad Nacional de La Plata tiene la carrera de nutricionismo acá en nuestra ciudad. Bien, y te pregunto a ver si te molesta o no, cuando escuchás declaraciones ahora de funcionarios de la actual gestión diciendo que este intendente va a dejar 150 proyectos que ningún intendente dejó, que es la primera vez que se piensa un Berisso de acá a 10 o 20 o 30 años. Y bueno, son cosas. Lo dicen porque lo dicen. Pero, no sé, ojalá tengan todos los proyectos y cuando estemos la buena de que alguien lo escuche o le dé bolilla. Con la Vidal no se podía gobernar y con Macri tampoco. El mismo día que embarcaban grano a Quequén, que fue la Vidal, y Macri a despachar el barco que llevaba cereales a Vietnam, el mismo día le llegaron los telegramas de despido a todos los compañeros trabajadores del puerto que ya estaban entrenados para empezar a trabajar. Y la decisión fue que acá no venga más nada. Entonces decís, bueno, inclusive hasta la gente Berazategui con música, nosotros teníamos la charla por dónde iban a entrar los camiones. Nosotros no queríamos contenedores acá, los contenedores del puerto seco, que cuando vas para Buenos Aires, Berazategui están del lado del río. Ahí se inertizan, se arreglan, se reparan. En ese lugar, ellos tenían lugar para el lado del río. Se ve, cuando viene la época que caen las hojas, si vas a Buenos Aires, mira a la derecha por Berazategui, tenía que ver con nuestro puerto, el trabajo en nuestro puerto. La reparación del aeropuerto en La Plata porque iba a tener vigencia, la hotelería, las posibilidades de reactivar los trenes, y había muchas cosas atrás de lo que iba a ser el puerto acá en la provincia de Buenos Aires, el primer puerto al mundo, el más cercano. Digo, eso es un sueño que tuvieron nuestros mayores o la gente de la Cámara de Comercio. Me acuerdo Cachamani, la multisectorial pro reactivación del puerto. Ya no hablaba del peronismo solo, se hablaban de todos los sectores, radicalismo, del partido intransigente, vecinalista, todo junto con ese objetivo. Si se logra ese objetivo y alguien tiene para aportar algo, hoy cuando te decía, cuando recuperamos, allá en el año 80 y pico, se pelearon las tierras del ramal G3 para que vengan a Berisso, un personaje que no era empleado municipal como el arquitecto Santa María, y sus abogados, y abogados nuestros y todos los amigos,
logramos que nos pasen por un decreto de Armendáriz, el 11 de diciembre del 87, antes que subiera Cafiero, nos pasaron las tierras. Es gestión con mucha fuerza. Si no tenés esa fuerza, Fabián puede tener todos los proyectos que sean, pero si no tenés quien te lo financie, no lo puede hacer. No los puede hacer con los recursos municipales. Imposible. Bien, ¿notás que entonces no pelean por el puerto, una obra que vos peleaste? Que yo peleé. Hubo un momento de pelearlo. Con Mario fuimos a la Cámara de Diputados porque cuando toda la vida el puerto sacaba una licitación a ver quién se hacía cargo de las terminales en este lugar. El JP Morgan, los Morgan estos que manejan el mundo, de las embarcaciones, de todo lo que pasa en el mundo, en el tema navegable de los ingleses, el JP Morgan presentaba un proyecto. ¿Qué hacía? Decía que iba a hacer una inversión, ganaba la licitación. No hacía nada. Entonces después terminaba, yo no me acuerdo cuál es el organismo nacional, pagando alguna multa, algo, porque no lo hacía. Entonces lo frenaba. Las tierras Scioli las dio por decreto y después tuvieron que ser homologadas por ley. Ahí fuimos a hablar con Mario. Así como todos se ponían de acuerdo en lo que había pasado en el interior con las legislaciones y cosas que votan ellos para ellos, que nos den un tiro para dar la justicia. Estas ciudades fueron desatendidas con la legislatura, tanto Ensenada como Berizo. Entonces fuimos a pedir que nos den la oportunidad de volver a hacer. Que lo que había hecho Cafiero, que era comprar y recuperar soberanía, tiene que tener hoy la oportunidad de reactivar en gran parte de la provincia también. La región, sin duda, porque se pensaba en Magdalena, recuperar el aeropuerto de Magdalena, que estaba en la base aeronaval para que sea de cargas generales, recuperar el aeropuerto de La Plata, el sistema de hotelería que iba a haber, donde estaban los recambios de las tripulaciones, un montón de cosas que a nosotros nos iba a permitir volver a ser la ciudad que estaba en un puntito en el mundo. Habíamos perdido esa oportunidad. Y después se perdieron otras. Digo, me parece que esos son los temas que te pueden juntar y después que vaya o encare ese tipo de organización las personas más preparadas. Si realmente gente que me supere a mí, que supere a otros, digan, estos son los que nos pueden dar la herramienta para que vos políticamente, con el respaldo de todos, puedas ir a exigir los que de alguna u otra manera nos sacaron. Bien. ¿Notás que está en una situación crítica el peronismo, teniendo en cuenta lo que hablaste recién, pelea Axel Cristina, sumado al descontento que hay con un sector del peronismo en la sociedad y más que nada ganando un discurso liberal, ¿no?, en la Argentina hoy? Sí, está difícil. Yo creo que va a pasar un tiempo. Me parece que en la figura solamente el peronismo y la marcha, que tiene que ver con sentimientos y buscar las herramientas de que no sé si se van a juntar algunos, porque todos creen que tienen la solución desde su pensamiento bastante mesiánico. Se encierran en que esto tiene que ser así y después te das cuenta que donde estás vos, donde te nutrís, de donde tomás ideas y cosas, está lejano de lo que le pasa a la gente. La gente está pensando en otra cosa. Le han metido en la cabeza, por supuesto, a la gente que todo debía ser más fácil, que el peronismo son todos ladrones, que es Cristina esto, Cristina lo otro. Yo digo, habría que sacar las cosas buenas que pasaron para ver si por lo menos el pensamiento de esa línea de acción, no que después algún funcionario haya defeccionado y haya terminado haciendo alguna macana. Eso puede pasar. Pero el vector, la idea fuerza de que haya distribución de la riqueza, que tienen que invertir más los que tienen plata que los que no tienen, que hay que ayudar a los pobres, que hay que ayudar a las mujeres que estaban solas, que hay que incentivar a los chicos para que estudien, que tenía que ayudar a las madres solteras. No tienen respuesta. Yo veo en mi barrio, pasan caminando y vienen a pedir algo con las manos negras de cocinar con madera en una lata. No pueden comprar la garrafa. Le sacaron cosas, le dan una bolsa de comida por medio y pues, han achicado todo. Y esa gente la más marginal, porque no le sobra a nadie para ayudarlo. No hay más changa, no hay obra pública. La UOPRA está sin laburo. Ahora, tiene que haber una situación de autocrítica porque si no caemos... Totalmente. Bueno, yo te estoy diciendo algo, que en el momento que tuvimos, cuando hubo tiempo de esplendor, que estábamos, mucha de la gente que manejó esas acciones, esas ideas sobre determinados temas, no lo llevó adelante. Hoy Sin, que venía de lo privado, cuando estuvo en la salud, no sé, yo no soy médico, no soy director del hospital, pero no sé si ayudaron como deberían a todos. Entonces la gente empieza... No sé si el que estuvo a cargo de obra pública hizo lo que tenía que hacer. Esas son las cosas que creo que la gente empezó a detectar, que se votaba a una figura como Felipe o como Scioli o como quien sea, y que lo que le pasaba al cercano, al Estado más cercano, no tenía devolución. Nosotros tratamos, hicimos muchas viviendas, muchas cosas,
pero falta, siempre falta. Ahora, si no tenés un Estado que te vaya a ayudar, olvídate de eso. Cada vez se le pone peor, porque el peronismo piensa en eso, en distribución de la riqueza. Si no tenés fuerza para pulsear a los grandes emporios de la producción argentina y los monopolios que hay de la producción y de la comida... ¿Pero está pensando en eso o está pensando en hoy la resolver lista interna y hoy la interna y las listas? Yo creo que están pensando en la interna y las listas. Ahora, ¿quién tiene más fuerza para llevar lo que yo te estoy diciendo adelante? Internas tiene que haber internas. Acá, de todos lados. Sí, totalmente. Tiene que haber internas. Yo comparto, tiene que haber internas. Tiene que haber internas. Entonces, en las internas se discute y sacan el candidato que la gente cree que puede, que es la voz de ellos o el portavoz de su necesidad. Bueno, la gente tiene que haber internas. La única manera que las discusiones, yo tengo razón, se resuelven ante una interna, que la gente decida. Yo no tengo ninguna duda yo. No sé si a ese nivel nacional, en los niveles local y provinciales, tiene que haber internas. Y a nivel nacional yo quisiera que mañana levantarme y que digan que hubo cordura, que hubo algo como que apareció y que le está dando la solución, que mantiene las ideas del peronismo, la distribución, la recuperación del salario, el trabajo, el cuidado de los más viejos, el cuidado de la salud. Bueno, y que por ahí no es como pasó en Capital Federal, con Santoro. Es decir, bueno, un tipo que viene no es peronista, pero venía de radicalismo, pero se puso las banderas de la cultura, de la educación, del trabajo. Bueno, digo, alguna cosita de esa debe haber, tiene que estar mezclada. Porque si no, siempre tienen razón eso, son los hijos, los nietos de los golpistas, los que asesinaron gente, los que mataron, los que bombardearon la Plaza de Mayo, los que no le perdonaron a Perón el Estatuto del Peón, los que a Evita pintaban viva el cáncer, la que la lastimaron, la vejaron, la violaron estando muerta. Es el odio que hay sobre las clases más indefensas. El odio, que se muera, que no tenga casa, que se mueran. Entonces, llegada a esta situación límite, que hoy ya no hay un golpe de Estado donde podías juntar a todos, y hoy están los hijos de esos golpistas y los nietos de esos golpistas son los que están manejando el gobierno, con los hijos de los Martínez de Oz, que son los que se llenaron de plata y manejaron la economía, mientras el gobierno militar apretaba el puerto, secuestraba y mataba gente, que de hecho lo hacían por deporte. No, había un plan económico atrás. Le estatizaron la deuda a los privados, devaluaron, endeudaron, todo económico era, todo el tema económico, absolutamente económico. ¿Vos te imaginás cuando la gente, los enviados a la OIT, Organización Internacional del Trabajo de Perón, esos morochos que salían del frigorífico de alguna empresa del Estado, iban allá, o como el negro Curto, los días le hicieron un homenaje, iban a la OIT a decir que en la Argentina se trabajaba 8 horas, que el domingo se pagaba doble, que tenían vacaciones? ¿Te imaginás lo que era para el imperio que tenía el dominio del mundo, Inglaterra, que tenía el 95% de los países bajo su opresión, y Francia y Noruega, en África, en Nueva Zelanda? Había que exterminar a la Argentina, había que exterminar al peronismo. Y eso lo demostraron y lo hicieron con la más profunda hazaña. Entonces digo, hoy volver a recuperar todo eso, y así todo se surgió, y así toda la militancia resistió. Digo, hoy es distinto, hoy está distinto, no aparecen los líderes, no hay liderazgo que vos digas, bueno, como pasó con Antonio, claro, cuando pasó después con la renovación peronista en su momento, con Antonio, también Grosso. Bueno, algunos defeccionaron, otros siguieron adelante. Pero después también el peronismo fue infiltrado por la derecha en su momento, pero la derecha no es ideológica, es la económica, que es la que hoy está padeciendo la gente. El tema ideológico es terrible para sostener un plan económico que los asiste a ellos y los sostiene económicamente. Bien, por último, Dale. ¿tenés ganas de volver a la política o no? No, me gustaría hacer esto, charlar con los muchachos, juntarme con la juventud, con unos chicos de juventud, juntarme en algún salón, así como pasó cuando me llamó Roberto Alonso. Yo no tomo que me llamó la Cámpora a mí para hacer una pulseada con nadie. No, a mí me llamó Roberto Alonso, me dijo, ¿no querés venir a charlar estamos haciendo reconocimiento? ¿Por qué no ves? Me fui con un amigo mío, con Sergio Gregorio, con otro compañero, y nos quedamos charlando esto. Y después charlás de estas cosas. Y si tenés que ir a otro lado, va. Me parece que es eso, charlar con gente así, ir a los lugares, los actos, escuchar cómo hablan algunos. No tengo ganas. Gracias, Quique. No, gracias a vos.